Bendito es el Señor. Cuántas bendiciones que recibimos de parte del Señor. ¿Y cuál es la mayor de las bendiciones? ¿Cuál te parece a vos que es la mayor de las bendiciones? Son tantas, ¿no? La salvación. Y hay tantas y tan importantes. Seguramente la salvación está allí entre las primeras. Tendrías que leer el primer capítulo de Efesios, ahí te va a nombrar las bendiciones espirituales. Pero hay una que es la base del resto de las bendiciones. Tenés que recibir esta bendición para poder recibir las demás. Y esa bendición es nada más ni nada menos que el perdón de Dios. El perdón de Dios es la base. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el que ha sido perdonado. Y acá tenemos uno de los temas centrales de la Escritura. Y el salmista cantó maravillado en el Salmo 103 que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, para poder entender la verdadera importancia del perdón, la profundidad que tiene esta verdad, tenemos que entender primero quién es Dios y cómo es el ser humano. Bueno, ¿quién es Dios? Podríamos estar años y años hablando de eso y nunca llegaríamos a entenderlo en profundidad. Podríamos escuchar 1.000.000 de sermones y nunca terminaríamos de definirlo, pero en cuanto al perdón, tenemos que enfatizar uno de los atributos del Señor. De todos los atributos, respecto al perdón hay uno que es esencial, que es la justicia de Dios. En Deuteronomio 32:4 leemos, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios es totalmente justo. El Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Dios es justo, absolutamente justo. No hay ni sombra de injusticia en Él. Así que como Dios justo, necesariamente Él debe castigar el pecado. Números 14:18 nos dice que de ningún modo Él tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque es justo. El Salmo 62:12 dice, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, este atributo de Dios, su justicia, hace que Él tenga que juzgarnos y condenarnos. Porque decíamos, ¿cómo es el hombre? El hombre es pecador. Y eso lo sabemos. Todos los seres humanos son culpables de pecado. El apóstol Pablo dice en ese famoso versículo, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos roto la ley de Dios, somos transgresores de la ley de Dios. El pecado es la característica común de la humanidad. Así que, delante de Dios, todos y cada uno de nosotros somos culpables. Somos culpables por naturaleza, porque somos pecadores, y somos culpables también de hecho, porque hemos cometido actos de transgresión. Todos los pecados
son contra Dios en última instancia. Vos habrás leído la historia de David y Betsabé, cómo él pecó terriblemente contra Betsabé y contra su esposo Urías. Vos sabés que él estaba en la terraza, aburrido, la ve a Betsabé bañándose y la hace traer. Peca con ella y contra ella, porque ella, uno puede culparla, pero él era el rey. Y bueno, para ocultar el pecado, ella queda embarazada, vos sabés, hace en definitiva matar a Urías. Todos estos pecados terribles, cuando David es confrontado y es consciente, toma conciencia de su pecado, mirá lo que dice en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque el pecado en última instancia es contra Dios, siempre, siempre. El pecado ofende a Dios. Y todos los seres humanos estamos bajo pecado y eso acarrea la condenación. Pero bueno, ahora no estamos hablando de condenación, sino estamos hablando de ¿qué? Justicia. De perdón. No te olvides, de perdón. Entonces, junto con la justicia hay otro atributo de Dios que también tenemos que destacar, que es su misericordia. Dios es justo, pero también es misericordioso. Por un lado, entonces, Dios, como justicia, tiene que condenar el pecado, pero con su misericordia no quiere que nadie se pierda, así dice la Escritura. Éxodo 33:19 dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es justo y es misericordioso. Como te decía, debe condenar, pero también quiere salvar. Esto parecería un problema que no tiene solución. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso y a la vez ser justo? ¿Cómo puede Dios salvar al pecador? ¿No sería injusticia eso? ¿No dijo el Señor, yo no justificaré al impío? Las Escrituras dejan bien claro que Dios es tanto una cosa como la otra. Entonces, ¿cómo se soluciona este dilema? La respuesta es Cristo. Cristo es la solución a este problema. Jesús, a lo largo de su vida santa, dice Isaías, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él se hizo hombre para esto. Y en la cruz, también dice Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es la solución. Él puede conjugar en sí mismo la justicia de Dios y la misericordia de Dios. El apóstol Pedro escribió en su primera carta: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que Dios permanece siendo justo al cargar sobre Jesucristo nuestro pecado. El pecado, en definitiva, es castigado. No es que se deja sin castigo como si no se hubiera cometido. El pecado es castigado, pero no en el pecador, sino en Jesucristo, el perfectamente santo e inocente. Él llevó nuestros pecados. Y todo pecado, a través de Jesucristo, recibe
perdón. Todo pecado. Y esto es algo tremendo, esto es algo maravilloso. El Señor perdonó a la mujer adúltera, el Señor perdonó a Zaqueo, el corrupto, el Señor perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, y no solo eso, sino que también le ordenó que apacentara sus ovejas. El Señor perdonó a un asesino como Saulo de Tarso, un asesino de creyentes, y lo transformó en el apóstol Pablo. Todo pecado recibe o puede recibir perdón de parte de Dios. Todo pecado, excepto uno. Hay un pecado que es imperdonable. Hay un pecado que traspasa el límite. Y ese pecado ha sido fuente de temor de muchos creyentes. El pecado imperdonable. Tal vez vos has tenido o tenés temor de haber cometido el pecado imperdonable. Así que hoy veremos qué es el pecado imperdonable. ¿Cómo se puede cometer? ¿Quién lo comete? ¿Y por qué no puede ser perdonado? Vamos a leer Marcos, capítulo 3, que veníamos estudiando, versículos 20 al 30. Y dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que aquellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si el reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Bueno, vos sabés que hay mucha gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, muchísima gente. Pero la mayoría de esa gente no dudaría de afirmar que, sin ser el Hijo de Dios, sin ser el Mesías, Jesús era una buena persona, un buen maestro, un idealista. Ahora, esa gente no puede estar más equivocada. Porque si Jesús no era quien decía ser, si Jesús no era verdaderamente el Hijo de Dios, entonces tenemos que entender que o estaba totalmente loco o era el peor de los mentirosos. Así que, definitivamente, si Jesús no era quien decía ser, no era una buena persona. O un loco, un demente, un desquiciado, o un mentiroso blasfemo. No hay otra posibilidad. Y leemos entonces
En el versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Vos te acordás que, bueno, el Señor casi ya no podía entrar a las ciudades porque la gente venía a Él en multitudes? Había encontrado un tiempo de tranquilidad, había ido con sus discípulos a un monte y allí había llamado a sus 12 apóstoles. ¿Te acordás de lo último que vimos? Después dice la Escritura que bajaron a la casa donde moraban y ahora vemos que enseguida ese momento de tranquilidad terminó porque se agolpó de nuevo a la gente. Multitudes de nuevo queriendo entrar en la casa, rodeando la casa. Y dice que era tanta la urgencia de la gente para que el Señor los sane, y era tanta la multitud, que ni siquiera tenían tiempo para comer un bocado de pan. Y esto, dice, llegó a los oídos de los suyos. Cuando dice los suyos tenemos que interpretar que se refiere a su familia. El hecho es que su familia o sus allegados más íntimos en Nazaret escucharon que Jesús ya ni siquiera podía comer de tanta gente que lo rodeaba. Y fíjate lo que ellos interpretaban, los familiares. Decían, está fuera de sí. Sus hermanos, creemos que María no, porque María la madre tuvo la revelación del ángel. Creemos que ella no creía que Jesús estaba loco, pero sus hermanos, que Juan nos cuenta que nunca creyeron en él. Juan dice en capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían que directamente había enloquecido. Podemos pensar, con toda probabilidad, que Jesús, el hermano mayor, porque el resto eran menores que él, leemos en Mateo que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Podemos interpretar que sus hermanos menores siempre habían visto a Jesús como un raro. Porque ellos, pecadores, como todo pecador, no podían tolerar la santidad. No hay nada peor para un pecador que la santidad de otro. Jesús era perfectamente santo. Entonces, podemos pensar que toda su infancia y juventud fue visto por sus hermanos como un distinto, como alguien que siempre aguaba la fiesta. Ellos querían pecar tranquilos, pero tenían ahí a la persona santa, perfectamente santa, dentro de su casa. Y ahora escuchaban estas cosas, ya Jesús a los 30 años se fue de casa, escuchaban esto, que ni siquiera podía comer, y dijeron, bueno, enloqueció totalmente. Ahora es peligroso para sí mismo, no puede ni siquiera comer con esa locura. Entonces ellos dijeron, vamos a buscarlo para prenderle, dice. Para prenderlo la idea es de traerlo preso, a la fuerza, traerlo a la fuerza a la casa, porque según ellos estaba fuera de sí. Mirá lo que dicen otras traducciones. La palabra de Dios para todos dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Y el lenguaje actual dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Eso es lo que pensaban, que Jesús había enloquecido. ¿Te das cuenta? Ellos no creían que era Jesús, el Mesías. Entonces, para ellos,
Todas esas cosas que él hablaba, todas esas cosas que decían, demostraban que él estaba loco. Era lo que decíamos recién, ¿no es cierto? O Jesús estaba loco o era un mentiroso. Si no es verdad que él es el Mesías. Ellos no creían que era el Mesías, para ellos Jesús estaba loco. Sus propios familiares, sus propios allegados, los suyos. Y nosotros nos podemos identificar porque muchos de nosotros nos angustiamos cuando pensamos en nuestros seres queridos que no conocen al Señor. Bueno, vemos que al mismísimo Señor Jesús le sucedía. Sus seres más íntimos, sus familiares, no creyeron en Él. Ahora, bueno, ellos pensaban que Jesús estaba loco. Y había otros que creían que Jesús era un perfecto mentiroso. Dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estos escribas habían venido de Jerusalén. Evidentemente la fama del Señor Jesús crecía de una manera alarmante para ellos. Representaba una amenaza para su seguridad. Entonces mandaron escribas a Galilea para que lo espiaran. Y ellos decían que después de ver los milagros, decían que Jesús no venía de Dios, como él decía, sino que todo lo contrario, venía del diablo. Mateo, cuando cuenta este pasaje, el pasaje paralelo, dice que Jesús había hecho un milagro delante de todos. En Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Claro, la gente se asombraba al ver las obras que Jesús hacía. Ese muchacho que estaba endemoniado, mudo y ciego, de un momento a otro ya no tiene más demonio, habla coherentemente, era mudo, ya no, era ciego, ahora veía. Era demasiado evidente que este hombre era especial. Entonces la multitud lógicamente empezó a pensar, parecería que este es el Mesías, el que estábamos esperando. ¿Quién hace semejantes obras? ¿No será este el hijo de David? Y los escribas y los fariseos, también dice Mateo, no iban a permitir que el pueblo vaya para ese lado. Entonces dijeron, no, él no hace milagros de parte de Dios. Todo lo contrario, él está haciendo milagros de parte de Belcebú. Belcebú. Parecería que Belcebú era el mismo que leemos en Segunda de Reyes, Baal-Zebul. En Segunda de Reyes, vos te acordarás, el episodio de Ocosías, cuando se cae de la ventana, Segunda de Reyes 1:2, dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, y si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Este Baal-Zebub, que quiere decir el señor de Zebub, de la región. Con el paso del tiempo, los israelitas lo relacionaron con Satanás.
Y en vez de llamarlo Baal Zebub, lo empezaron a llamar Baal Zebú, que quiere decir señor de las moscas, burlonamente lo llamaban así, o señor del estiércol. Y bueno, y eso se fue desgranando hasta Belzebú, que no es otro que Satanás. Entonces, estos hombres acusaban a Jesús de ser el peor de los mentirosos, diciendo que venía de Dios, en realidad provenía de Satanás, que él estaba poseído por Satanás y todos los milagros que él hacía, lo hacía por el poder de Satanás. Eso lo decían a espaldas del Señor, no se lo decían de frente, pero el Señor conoce todas las cosas. Y entonces, dice Marcos, y habiéndolo llamado, les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Vos fíjate lo que es el Señor. Él sabe que están diciendo esas cosas y lo llama. Me imagino la sorpresa de estas personas cuando el Señor lo llama. Lo llama para darle la oportunidad de entender la tremenda estupidez que estaban diciendo. Porque verdaderamente lo que estaban diciendo es una completa tontería. Entonces el Señor le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Satanás es tremendamente malvado, pero no es estúpido. No tiene ni sombra de tonto, es astuto. Entonces, ellos acababan de decir que Satanás, que Belzebú es el príncipe de los demonios, pero que está obrando en contra de su propio reino, de su propio principado. Porque si seguís la lógica de los escribas, lo que estaría pasando es lo siguiente. Satanás manda a sus demonios a sembrar tristeza, desgracia, desazón, depresión, todas las cosas, opresión sobre las personas. Pero a la vez le da poder a un hombre para echar vergonzosamente a esos demonios y en definitiva que la gente dé gloria a Dios. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuál sería el propósito de una cosa así? Las personas quedan sanas, libres, glorificando a Dios. Satanás está en contra de sí mismo. Y el Señor les explica, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Bueno, es claro que en la vida cotidiana, si un reino se divide, va a terminar cayendo. Si una casa, los familiares se pelean entre sí, esa casa o esa familia va a ser destruida. Es así, y eso también ocurre en el plano espiritual, es lo que el Señor le está diciendo. Si Satanás enviara a sus sirvientes a hacer una cosa y a otros otra, o sea, en contra, se está dividiendo. Satanás no hace ese tipo de cosas, porque él quiere que su reino prospere, no que su reino caiga. Satanás es astuto, es inteligente, nunca haría que sus demonios se peleen entre sí. Y el hecho de que Jesús pasara todo su ministerio echando fuera demonios, enfrentándolos, sanando a la gente, demostraba que él sí estaba en contra del reino de Satanás.
era evidente de que al hacer estas cosas, él estaba buscando la derrota del reino de Satanás. Por lo tanto, él necesariamente debía venir de Dios. Él había venido a destruir las obras del diablo, es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino. Y era evidente que eso ocurría, porque él echaba fuera a los demonios. No era Satanás quien echaba a los demonios. Así que el Señor continúa con su paciente explicación y le dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mirá cómo el Señor emplea parábolas, metáforas para que esta gente entienda. Y ahora habla de una casa donde vive un hombre fuerte. El dueño de casa nunca va a colaborar con el ladrón para que se lleve sus cosas. ¿No es una ridiculez pensar así? El dueño de casa va a oponerse a que el ladrón entre. Por eso, para que el ladrón pueda hacer su trabajo, primero tiene que inutilizar al dueño de casa, tiene que atarlo para poder llevar sus bienes. Y no olvidemos que este encima era un hombre fuerte. El pasaje paralelo de Lucas nos ofrece detalles sabrosos. Fíjate, dice Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Claramente, el hombre fuerte es Satanás. Su palacio o su casa es el mundo. Su botín son las personas. Y mientras no estaba Jesús, Satanás estaba haciendo su trabajo tranquilo. Es ridículo pensar que Satanás va a obrar en contra suya, en contra de sí mismo. Pero vino un hombre más fuerte, y lo venció, lo ató y comenzó a quitarle sus bienes. Ese es el Señor Jesús. Dice Lucas que él estaba fuertemente armado. Y verdaderamente Satanás tiene toda una organización poderosísima en el mundo para cuidar sus bienes. Leemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él nunca soltaría sus bienes, si no fuera que viene alguien más fuerte que él y lo ata. Y eso es lo que había ocurrido cuando estos escribas dijeron semejante tontería. Él había librado, había sanado a un endemoniado, mudo y ciego. Había quitado uno de los bienes al hombre fuerte. Para poder hacer estas cosas, el Señor debió atar primero a Satanás. Jesús tenía poder para hacerlo, y esto demostraba que Él provenía de Dios. Él comenzó a atar a Satanás en su encarnación. Lo venció en el desierto con la tentación. Satanás estaba atado. Durante todo su ministerio, él robaba los bienes de Satanás, porque estaba atado contra él. Y en la cruz,
el Señor selló su victoria. En Hebreos 2:14 leemos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él venció a Satanás. Con su muerte y con su resurrección, el Señor ató a Satanás durante todo este periodo en que está la iglesia en la tierra hasta la venida del Señor. Satanás está atado. Es lo que en el libro de Apocalipsis se llama milenio. Satanás ahora mismo está atado. Dice Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, en este tiempo, Satanás está atado. Y vos me dirás, ¿cómo está atado? Si se ve que el mundo está hecho un desastre. Y dice la Escritura, el mundo está bajo el maligno, pero él está atado con respecto a la iglesia. Satanás puede perseguir a los cristianos, puede haber persecuciones, destrucción, pero el reino de Dios avanza. Él no puede detener el avance de la iglesia. En ese sentido, Satanás está atado. Dios lleva adelante su propósito. Todos los esfuerzos de Satanás por destruir a la iglesia, todos los falsos maestros que levanta, todas esas cosas son inútiles porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Satanás está atado y estará atado hasta que el Señor venga y ahí será su derrota definitiva. Hoy día hay dos reinos y no hay nada intermedio. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. El reino de Dios está en contra del reino de las tinieblas. Y esto que estaban diciendo estos hombres era una completa tontería. Satanás no está en contra de sí mismo. Satanás no hace nada en contra de sí mismo. Satanás es astuto. El Señor Jesús claramente provenía de Dios. Lo que estaban haciendo estos hombres ante semejante evidencia, diciendo esas cosas, era cometer el pecado imperdonable. Ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable. Y el Señor les dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y fíjate que el Señor comienza, y es la primera vez que lo hace en el Evangelio de Marcos, con esa frase, de cierto os digo. ¿Vos te acordás lo que significa? Amén, está diciendo el Señor en el original. Está diciendo, esto que les voy a decir es tremendamente necesario que lo sepan, que lo entiendan. Todo lo que el Señor decía era necesario entender, pero cuando Él decía, de cierto os digo, estaba haciendo un énfasis especial. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera sean. Todos los pecados, cualquiera sean, todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado puede ser perdonado. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Blasfemo, injuriador, perseguidor. Todo pecado puede ser perdonado.
también el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo pecado puede ser perdonado. Y cualquier blasfemia, dice, blasfemia contra Dios, Padre, blasfemia contra el Señor Jesucristo. El Señor mismo dice en el pasaje paralelo, Mateo 12, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Todo pecado puede ser perdonado. Y claramente, y esto está implícito, y lo dice toda la Escritura, que para recibir el perdón es necesario ¿qué? El arrepentimiento. Ese es el requisito básico, que aquel que se arrepiente por medio del Señor Jesucristo, mediante el Señor Jesucristo, aquel que se arrepiente va a recibir el perdón de Dios. Esto es así. Ahora, justamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable porque impide eso, impide el arrepentimiento. Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es que una persona insultó al Espíritu Santo y ya perdió toda probabilidad de perdón. No se refiere a eso. Se refiere a un acto continuo de rechazo. Es un corazón endurecido. Una resistencia consciente, deliberada, continua. Vos fíjate que el Señor no está hablando en pasado. No está diciendo, bueno, el que ha hablado alguna vez en contra del Espíritu Santo ya perdió toda posibilidad de perdón. No dice así. Él habla de un presente, de un hecho continuado. La persona que está con el corazón totalmente endurecido de manera permanente, constante. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene esta característica. No es un hecho aislado, es un hecho constante, deliberado. Y tiene la condición también de atribuir a Satanás lo que el Espíritu Santo hace. Llaman malo y diabólico a lo que es bueno y santo. ¿Se entiende? Nosotros sabemos que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y lo vemos a lo largo de todo su ministerio. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Fue bautizado en el Espíritu Santo. Todos sus milagros fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Su propia predicación fue hecha en el poder del Espíritu Santo. Su muerte, su resurrección fue hecha por el Espíritu Santo. Él era completamente lleno del Espíritu Santo, pero estos hombres decían que en vez del Espíritu Santo él estaba lleno de Belcebú, estaba poseído por Belcebú. Y esto lleva a la imposibilidad de recibir perdón porque no hay ni sombra de arrepentimiento. La persona está completamente endurecida, rechazando de manera consciente y constante la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Y muchos cristianos, tal vez vos, han tenido y tienen miedo de haber pecado contra el Espíritu Santo, de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Y el solo hecho de que vos tengas ese temor demuestra que no sos culpable de este pecado.
Porque aquel que comete este pecado siente cualquier cosa menos culpa. No tiene ninguna clase de arrepentimiento ni de remordimiento, nada. Está completamente parado en su postura endurecida contra el Señor. Y ellos habían visto la obra del Señor. Específicamente ellos seguían, y lo hemos visto, al Señor. Lo seguían para siempre prenderlo en alguna falta que nunca encontraban. Ellos veían los milagros, veían, escuchaban sus enseñanzas y constantemente atribuían eso a Satanás. Esta es la blasfemia del Espíritu Santo. Y ellos se posicionaban a sí mismos en una situación en que es imposible recibir el perdón de Dios. Por eso es el pecado imperdonable. ¿Se entiende cuál es el pecado imperdonable? Las personas se posicionan conscientemente, de manera constante, en contra de la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Y el Señor dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ellos habían dicho que Jesús tenía espíritu inmundo. Esta era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se negaban tercamente a creer que el Señor Jesús estaba obrando por medio del Espíritu Santo en obediencia plena al Padre. Se mantuvieron completamente endurecidos durante todo su ministerio. Todo indicaba claramente, todos los esfuerzos de Dios mostraban que Jesús era el Mesías, el ungido. Pero ellos lo rechazaban tajantemente y atribuían todas sus obras a Satanás. En lugar de arrepentimiento, ellos tuvieron que endurecimiento. Endurecimiento. Y de esta manera se condenaron a sí mismos. El pecado es imperdonable porque ellos se negaban a recorrer el camino que llevaba al perdón, que es el arrepentimiento y la fe. Algunos estudiosos dicen que hoy es imposible cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque Jesús no está acá en carne. Pero el hecho es que la obra del Señor Jesús es clara y la persona que se endurece tercamente atribuyéndole a Satanás la obra del Espíritu está cometiendo ese pecado. Y esto tiene mucho que ver con la apostasía. La persona que oyó, confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, vio y degustó su poder y su gracia, pero terminó rechazándolo tajantemente. Esa persona, dice el libro de Hebreos, que está en esta misma posición. Fíjate lo que dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este pasaje atroz no se refiere a las personas que, empezaron a venir a la iglesia, tuvieron un tiempo y después se fueron. Estas personas pueden arrepentirse y recibir el perdón. Tampoco está hablando de creyentes verdaderos que han recaído o han terminado rechazando a Dios. Ningún creyente verdadero, ningún escogido está en esta condición. Estos se refieren a los que han visto, como los fariseos, los escribas, que han estado en contacto, han visto, han oído el Evangelio, han reconocido que el Evangelio es verdad y han visto el poder y la gracia de Dios, pero terminan rechazando completamente a Jesucristo, diciendo: Jesucristo, al tomar esa posición, es un mentiroso. No es verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquellos, dice, que están en esa posición, la apostasía, y dice la Escritura que estamos en tiempos de gran apostasía y va a venir una gran apostasía mayor todavía, antes que el Señor venga. Que los apóstatas, dice, es imposible, lo dice la Escritura, es imposible que reciban el perdón, porque no hay arrepentimiento en ellos. Para el ladrón, para el adúltero, aún para el asesino hay esperanza. Todo pecado, no importa la gravedad de ese pecado, puede ser perdonado. Todo pecador puede ser perdonado. Hay abundante perdón en Dios para todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y ese es el mensaje del Evangelio. Todos pueden venir y clamar al escuchar el Evangelio: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, sálvame. No merezco tu perdón, pero perdóname. Todo pecador puede venir a los pies de Jesús clamando perdón. Todo pecador. Pero aquel que ha endurecido su corazón y ante la evidencia clara de su gracia y su poder y su majestad, rechazan continuamente. Aquellos que han tomado la decisión consciente de que Jesucristo es un mentiroso o un loco, porque Él decía ser lo que no era según ellos, el Hijo de Dios. Cuidado. Cuidado, porque hay un límite. Y si tu corazón está tan endurecido, ¡ay! Pero no dejes eso. No llegues hasta ese punto. Hay perdón de Dios. Hay perdón de Dios para todo pecado, para toda palabra blasfema que hayas pronunciado. Cristo es real. Cristo es el Hijo de Dios. Hay perdón en el Señor. Hay perdón para vos. Hay perdón y vida nueva, vida eterna, vida plena en el Señor Jesús. No endurezcas tu corazón. Vení corriendo a los pies de tu Salvador. Para eso Jesús vino al mundo, para salvar al pecador, para dar vida a los muertos.
hay perdón en el Señor. Amén. Amén. Bueno, no sé si te quedaron dudas, es el momento de preguntar. Roberto, me recordaba mi tiempo pasado, ¿no? Yo viví una época donde todo aquel que no creía lo que los profetas decían, estábamos condenando con el Espíritu Santo. Nos condenábamos. Tremenda mentira. Tremendo. Cualquiera que decía algo, hay más que escuchaba. Y yo tuve la suerte de encontrar un loco una vez que me decía el infierno y me encontré con el Señor. Amén.